hablar del Go, pero todavía no sabes cómo se juega? Entonces, este vídeo es para ti. Te voy a dar todas las explicaciones necesarias para que aprendas a jugar y puedas ya empezar a practicar. Sintéticamente, podría decirse que en el Go hay simplemente 3 reglas. 1. Mueve una vez cada jugador. 2. Lo que no vive, muere. Y 3. Gana el que hace más puntos de territorio. Pero no es tan sencillo. Después de haber enseñado a jugar al Go a muchas personas a lo largo de mi vida, he comprobado que se necesitan muchas aclaraciones o explicaciones, pues lo que en principio puede parecer fácil no lo es tanto. Así pues, ponte cómodo o cómoda, porque en este vídeo vamos a explicar cómo se juega al Go con todo tipo de detalle. Para jugar al Go solo hace falta un tablero, fichas o piedras blancas y negras y unos recipientes para guardarlas. Sobre el tablero está dibujada una rejilla de 19 por 19 líneas, aunque para aprender se puede utilizar un tablero más pequeño, 13 por 13 o incluso de 9 por 9. La partida de Go comienza con el tablero vacío. Un jugador lleva las piedras negras y el otro las blancas. Empezando el jugador que lleva las negras, ambos jugadores van turnándose en poner las piedras sobre el tablero de una en una en las intersecciones libres, no en los cuadrados, en las intersecciones. Y pueden ponerse piedras también en las líneas laterales de la rejilla y en los puntos de las 4 esquinas o rincones. El objetivo del juego es lograr abarcar o cercar territorio. El territorio consiste en el número de intersecciones libres cercadas, de manera que cada intersección libre cuenta como un punto. Quien logra más cantidad de puntos gana la partida. Aquí vemos una partida finalizada en el tablero de 13 por 13, que es el que se utiliza normalmente en las partidas de aprendizaje. Vemos que esto es territorio negro, esto es territorio negro, esto es territorio negro, esto es territorio blanco, esto es territorio blanco y estos dos puntos son también territorio blanco. Vemos que hay unas piedras en los platillos y más adelante veremos quién ha ganado esta partida. Básicamente hay 2 formas de hacer puntos en el Go. Una es cercando intersecciones libres y la otra es capturando piedras del adversario. Para formar territorio cercando intersecciones, lo mejor es las esquinas, después los laterales y finalmente el centro. Es muy obvio. Para hacer 12 puntos de territorio en la esquina solo hemos necesitado 7 piedras. Para hacer los mismos 12 puntos en un lateral hemos necesitado 10 piedras. Y en el centro los mismos 12 puntos han costado 4, 8 y 3, 11 y 3, 14 piedras. Es mucho más costoso hacer territorio en el centro, aunque el centro estratégicamente es muy importante, igual que en todos los juegos. Dado que lo mejor es hacer territorio en las esquinas, normalmente se empieza jugando en una zona próxima a la esquina. De esta forma, por ejemplo, el blanco apunta a coger esta esquina y esta, y el negro estas otras dos. Para hacer territorio normalmente se va por la tercera o por la cuarta línea. Tercera empezando desde aquí y cuarta empezando desde aquí. O tercera empezando desde aquí. Pero no se va al borde del tablero porque el borde hace ya de pared, como hemos visto antes. Aquí con 2 paredes
o 2 muros, ya vale. Esto no hace falta poner piedras. Por lo tanto, jugar en la primera línea solo es necesario al final de partida para cerrar los territorios. También se puede jugar en la segunda línea, pero es muy poco, porque el otro va por arriba. Si tú vas por la segunda línea, el otro va por arriba y aquí vas a hacer muy poquito, no te deja expandirte. Para hacer territorio hay que ir, como digo, por la tercera o por la cuarta línea. Por ejemplo, así, esto estaría delimitando una zona de territorio. Normalmente no se va pasito a pasito, porque esto es muy lento. Si juegas así, por ejemplo, ahora el adversario puede jugar ahí y rompe esa posible pared. Por eso se hace un salto o incluso más largo combinando las piedras. ¿Cómo se capturan piedras? Una piedra en el centro del tablero decimos que tiene 4 libertades, que son los puntos adyacentes. En el lateral solo tiene 3 libertades y en el rincón 2. Una piedra se captura tapando todas sus libertades. Por ejemplo, así. Y la piedra es capturada y se guarda en lugar aparte. Obviamente le toca jugar una vez a cada uno, pero para entender cómo se captura, el blanco en esta ocasión mueve 4 veces seguidas. Cuando se captura una piedra, se guarda en lugar aparte, generalmente en los platillos de los cuencos, hasta el final de la partida. Pueden ser capturadas una o varias piedras. Y aquí ahora hablamos de grupos de piedras y de cómo las piedras están conectadas. Se puede capturar una piedra, 2, 3 o 4. Y aquí introducimos el concepto de grupo. Esto sería un grupo de 2, esto sería un grupo de 3 piedras y este es un grupo de 4 piedras. Cuando una piedra o grupo de piedras tienen solo una libertad, se dice que están en Atari, término equivalente al jaque del ajedrez, pero a diferencia de este, la norma en el Go es que los Ataris no se avisan. Estas 2 piedras en este momento están en Atari. Esta es la última libertad que le quedaba a este grupo de 2 piedras. Aquí igualmente esas 3 piedras están en Atari. Blanco. Y captura 3 piedras. Y aquí esta es la última libertad que tienen este grupo de 4 piedras. Blanco entra y captura las 4 piedras. Hay que entender cómo es la conexión entre piedras. Cuando estas 2 piedras están así en Atari, si negro juega aquí, esta piedra no está conectada. Blanco igualmente puede capturar esas 2 piedras. La conexión sería en los puntos adyacentes o cercanos. Ahí ahora es un grupo de 3 piedras. En este caso, blanco puede dar Atari otra vez. Negro no juega así, porque esto no está conectado. Blanco ya directamente captura. Puede jugar así. Ahora, blanco nuevamente hace Atari a las 4 piedras. Y bueno, si las negras quieren continuar, Atari, Atari otra vez, esta es la última libertad y las negras no tienen escapatoria, aunque vengan aquí. Ahora blanco juega aquí y captura todo el grupo. Esto quedaría así. Vemos algunos ejemplos de grupos de piedras, las libertades que tiene cada uno de ellos
y cómo pueden ser capturados. En este caso, este grupo negro tiene 2 libertades. Este grupo negro tiene 3 libertades. Y este grupo tiene más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta piedra no está conectada, no pertenece al grupo. Para capturar sería de esta forma. Así es Atari, solo tiene una libertad y ahora captura. Aquí ahora es Atari y captura. Y para capturar este hace falta más movimientos, más tiempo. Se supone que las negras harían algo para evitar la captura. Se dice que una piedra en la zona central del tablero tiene 4 libertades, que son los puntos cercanos o puntos adyacentes. En el lateral solo tiene 3, 1, 2 y 3. Y en la esquina solo tiene 2, 1 y 2. ¿Cómo se capturan las piedras? Tapando todas sus libertades. Por ejemplo, así. Y la piedra es capturada y se pone en lugar separado, aparte, porque al final hay que contarlas. Se puede capturar una piedra o varias. Si fuese turno de negras, puede añadir una piedra más y ahora blancas necesitarían más movimientos para tapar todas las libertades de estas 2 piedras. Se pueden capturar 2, 3, 4 o un número indefinido de piedras. Si ahora ponemos 3, igualmente blanco tendría que hacer todo esto para capturar las 3 piedras. Es decir, que 3 piedras conectadas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libertades. Las blancas necesitan 8 piedras para tapar las 8 libertades de ese grupo. Si añadimos una piedra más, ahora este grupo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libertades. Si añadimos una piedra más, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libertades. Las blancas necesitarían 11 piedras para capturar a este grupo. Así, así, así y así. 3, 4, 7, 10, 11 piedras. Y el grupo está capturado porque le han tapado sus 11 libertades. Hay que notar que la conexión de las piedras es siempre entre los puntos adyacentes o cercanos. No hay conexión en los puntos en diagonal. Es decir, que en este caso, por ejemplo, las blancas podrían capturar solo una piedra, porque esta piedra no formaba parte del grupo de estas 2. Y en el lateral con 3 piedras es suficiente. Aquí es más fácil capturar. Y en el rincón, con 2 movimientos, ya se captura la piedra.
Un caso de captura de piedras que debe saberse desde el principio es la llamada escalera, shicho en japonés, y consiste en la captura de piedras en forma de escalera, que si no se conoce ocasiona una pérdida enorme. Cuando tenemos esta posición, la piedra blanca no tiene posibilidad de escapar. Si lo intenta, se va produciendo una persecución formando una escalera. Y blanco, cuando llega al borde del tablero, pierde todas las piedras. Se calcula que cada piedra que se añade en el tablero grande supone una pérdida de 7 puntos. Es decir, que cuando está así, hay que dejarlo. Siempre hay que tener en cuenta si hay alguna piedra en el recorrido de la escalera. En este caso, las blancas sí pueden escapar porque encuentran esta ayuda y conectan. La escalera o shicho aparece en muchas partidas y siempre hay que tener en cuenta si la escalera funciona o no funciona. Porque, como digo, el error supone una pérdida de 7 puntos cada piedra que se añade. Hay que tener cuidado de dar atari por el sitio correcto. Si en lugar de aquí negro juega ahí, ahora ya no hay escalera, el blanco escapa. El atari correcto siempre es por el lado que forma la escalera. En el Go hay completa libertad para poner la piedra en cualquier intersección libre del tablero que se desee. Y tan solo hay una excepción a esta regla. Esta excepción es que no se puede poner una piedra en una intersección donde no haya libertades. A esta excepción se la puede llamar prohibición del suicidio. Vemos algunos ejemplos. Ambos jugadores tienen plena libertad para poner sus piedras en cualquier intersección libre del tablero que deseen. La dificultad consiste en elegir bien esa intersección y justamente esa es la dificultad del Go. La única excepción o prohibición es que no se puede poner en un punto donde no haya libertades. Aquí la piedra blanca no tiene libertades, estaría comida automáticamente en cuanto se pone, por lo tanto no se permite poner en un punto donde no hay libertades. Aquí, por ejemplo, estas dos piedras blancas estarían en atari. Lo que no puede hacer blanco es añadir una piedra más porque las tres estarían sin libertades. Si es turno de negro, aquí no se puede poner porque automáticamente se quedan sin libertades. Sería un suicidio. En cierto modo, esta excepción tiene otra excepción incluida en ella, y es que una piedra sí se puede poner en un punto donde no haya libertades si al entrar captura alguna piedra del adversario. Es lógico, puesto que al capturar piedras del adversario se ganan libertades, con lo cual ya no es un suicidio. No se puede entrar aquí porque no hay libertades, pero sí se puede entrar ahí a pesar de que no hay libertades, pero al entrar capturan. Por lo tanto, sí puede entrar, dado que al entrar gana libertades capturando las piedras del adversario. En este caso, si por ejemplo hubiese una libertad por fuera, ahora todavía no puede entrar ahí. Este movimiento sería suicidio, no se puede hacer porque todavía no captura. Debe ser la última libertad y ahora sí, captura. En este caso, si añadimos una piedra más aquí, ahora blanco sí puede entrar. ¿Por qué? Porque al entrar captura 3 piedras. Y por lo tanto ya no es suicidio porque ha ganado libertades. Vamos a ver ahora
una partida de ejemplo en el tablero de 13 por 13 y cómo se llega al final de partida y se cuentan los puntos de territorio de cada jugador. La partida acaba de mutuo acuerdo entre ambos jugadores, cuando ya no hay más territorio por ganar o conquistar. Los dos jugadores pasan su turno y por mutuo acuerdo la partida se da por finalizada. Entre jugadores principiantes puede ocurrir que no sea fácil llegar a un acuerdo, entonces no hay problema. Quien desee seguir jugando puede hacerlo. Si está equivocado, cada piedra que añade supone una pérdida. Si no está equivocado, la pérdida es para su adversario, que pasó su turno indebidamente. Esto es una partida realmente terminada. Quiere decir que ya no hay más puntos por ganar. Pero la norma es que los dos jugadores se ponen de acuerdo para decidir en qué momento la partida ha terminado. Por eso se dice que la partida acaba de mutuo acuerdo, pasando el turno. Ahora es turno de blancas. Blancas pasa el turno. Si las negras hacen lo mismo, la partida se acabó y se comienza a contar. Si ahora es turno de blancas y juegan algo así, por ejemplo, ahora si negro no contesta, considera que eso no vale para nada, las blancas causan un estropicio porque esas tres piedras van a perderse. Las negras tendrían que contestar y el resultado no se altera, puesto que los dos han puesto una piedra. Ahora, si blanco, por ejemplo, viene aquí y negro no contesta, esto es una pérdida, porque ahora es una prisionera más. Es una prisionera más porque aquí se entiende que no hay sitio para vivir y hacer dos ojos. Se entiende que blanco no entraría aquí. Los dos pasan su turno y ahora es momento de contar. Cuando ya no hay más territorio por ganar o conquistar, y antes de empezar a contar los puntos de territorio, se tapan los llamados puntos neutrales, que son las intersecciones que no tienen valor. Antes de contar hay que tapar los puntos neutrales, que son los que no tienen valor. Por ejemplo, este punto es neutral, este punto es neutral, este y este son también puntos neutrales. Una vez que la partida ha terminado, ya no se pueden ganar puntos cuando se ha terminado de mutuo acuerdo. Por ejemplo, si negras ponen, por ejemplo, aquí, se entiende que blanco no puede tomar porque ya hemos acordado que la partida había finalizado. Entonces, y da lo mismo quien ponga en los puntos neutrales, no varía el resultado. Lo único hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Aquí ahora tiene que jugar negro, pero en los demás casos podría jugar indistintamente uno u otro. Para contar el territorio, primero hay que retirar del tablero las piedras que han quedado muertas, podríamos decir prisioneras, y unirlas a las capturadas durante la partida. Estas piedras prisioneras y capturadas durante la partida minoran, cada una de ellas, en un punto el territorio del que las perdió. Por ello, normalmente se introducen en su propio territorio, reduciéndole los puntos, y ya solo queda contar. A continuación, se quitan las prisioneras, que son las piedras que han quedado en el territorio del adversario sin posibilidad de vivir. Son una negra y dos blancas. Normalmente en el tablero grande hay más. Ahora, las prisioneras y las capturadas durante la partida se introducen al territorio del que las perdió, minorándole cada una de ellas un punto. Se pueden meter en cualquier lado
siempre respetando las fronteras. Por ejemplo, esto no se puede tocar porque está delimitando territorios. Con las blancas hacemos lo mismo. Para facilitar el conteo es normal ordenar los territorios en forma cuadrada o rectangular, por supuesto respetando siempre las fronteras. Quien hace más puntos gana la partida. Y ya está el territorio delimitado. Esto es negro y esto es blanco. Cuando se juega presencialmente en persona, esto lo que se suele hacer es ordenarlo. Hay que ponerlo de forma que se pueda contar fácil. Esto es un rectángulo y aquí podemos poner otro rectángulo. Así son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14 y 12. 14 y 12, 26. Y el blanco tiene, lo vamos a ordenar también, así. Es un rectángulo más 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24 y 2, 26. En este caso la partida ha terminado en empate a puntos sobre el tablero. En estos casos la partida la gana el blanco por el komi. Es normal que en las partidas de Go al final se da lo que se llama el komi, que es una pequeña cantidad de puntos en favor de las blancas para compensar la ventaja que tienen las negras de realizar el primer movimiento. En el tablero grande el komi suele ser 6,5 puntos. Ahora vemos la única regla, podríamos decir artificial o convencional, que tiene el Go, y es la regla del ko. El objeto de esta regla es evitar que la partida acabe por repetición infinita de movimientos. La regla del ko es muy sencilla. Para evitar que la partida no acabe nunca, por repetición infinita de movimientos, la regla del ko establece que cuando un jugador toma, por ejemplo ahora las negras, el adversario no puede tomar en la jugada inmediatamente a continuación. Es decir, que ahora blanco no podría tomar aquí, tiene que jugar en otro lado del tablero y en el turno de negras, si decide tapar, se acabó la situación de ko, pero si a su vez juega en otro sitio, ahora sí, en el nuevo turno de blancas pueden tomar la piedra. Y las negras ahora estarían en el mismo caso. No pueden tomar, tienen que jugar en otro lado y si blanco tapa, se acabó el ko, pero si juega en otro lado, ahora negras sí pueden tomar. Y este sería el caso del ko, la regla del ko, que impide volver a tomar en la jugada inmediata siguiente. La cuestión es que no se trata solo de una piedra en juego, aunque a veces sí, pero durante la partida ocurre que muchas veces esa piedra es la piedra que corta. Por ejemplo, si ponemos esto así, aquí hay un corte, de manera que estas tres piedras están cortadas, aquí hay un corte, y solamente ganando este ko, las negras podrían, en su caso, conectar todas sus piedras, siempre y cuando no contesten a la jugada que haga blanco, no tengan que contestar y puedan jugar aquí. Porque normalmente en las luchas de ko, la jugada que hace el que no puede tomar es una jugada que obliga a contestar al adversario para poder luego volver a tomar el ko. Esa es la lucha de ko. Generalmente las situaciones de ko añaden emoción a las partidas.
y muchas veces una partida se decide por una lucha de eco. Con lo explicado hasta aquí ya podría jugarse una partida de Go, pero hay cosas que si no te las explican puedes tardar mucho tiempo en descubrirlas. Una de ellas es el concepto de vida y muerte de las piedras. Un grupo de piedras está vivo cuando no puede ser capturado de ninguna manera por el adversario. Y al contrario, un grupo de piedras está muerto cuando de ninguna manera puede evitar ser capturado. Cuando el grupo está vivo, se dice que tiene dos ojos o la posibilidad de hacerlos si fuera necesario. Si está muerto, significa que no puede hacer dos ojos. Vemos aquí 3 ejemplos de grupos vivos. El grupo negro está vivo, blanco no puede entrar de ninguna manera. Esto sería suicidio. Aquí también es suicidio y no se pueden poner dos piedras a la vez. De manera que este grupo no se puede capturar de ninguna manera. Estos serían los dos ojos. Este caso es exactamente lo mismo, solo que en vez de en el lateral está en el centro del tablero. Estos son los dos ojos. Y este también está vivo en el rincón. Este es un ojo y este es otro. La cuestión es quién tiene el turno. Si ahora fuese turno de blanco, este es el punto vital. Impide que las negras hagan dos ojos y puedan vivir. De tal manera que ahora el grupo negro está muerto. Si ampliamos un poquito el espacio, ahora no hay punto vital. Con 4 puntos, las negras no necesitan hacer ojos. Si ponen una piedra, es un error, porque pierden un punto de territorio. Así son 4 puntos de territorio y así solo son 3. No tienen todavía hechos los dos ojos, pero pueden hacerlos si fuese necesario. Si entra el blanco, ahora sí, tienen que responder y ya tienen un ojo y ahí sería el otro. Es necesario distinguir los ojos verdaderos de los ojos falsos. Hay que tener cuidado para ver si los ojos son verdaderos o falsos. Por ejemplo, si en este grupo cambiamos esa ficha por una blanca, parece que son dos ojos, pero no lo son. Este es falso, porque estas 3 piedras están en Atari. Ahora blanco puede entrar y las captura, con lo cual el grupo se queda con un ojo y muere. Para un jugador principiante a veces puede pasar desapercibido que el ojo sea falso. Hay que tener precaución. Aquí, si fuese turno de negras, rápidamente juega aquí y vive. Vamos a ver ahora el caso de grupos con un gran espacio interior. Unas veces es necesario jugar dentro y otras veces no. Aquí vemos formas de grupos con un gran espacio interior. Empezamos por aquí. En este caso no hace falta jugar, está muerto porque no hay ojos y si negro intenta hacerlos, blanco lo impide. Este sería el punto vital. Es decir, 4 puntos en forma de cuadrado no pueden vivir, incluso aunque las negras tengan el turno. En cambio, 4 puntos en línea está vivo y negras no hace falta que juegue. Son 4 puntos. Si juega es un error, pierde un punto, solo tiene 3. Y si juega blanco, negro responde y está vivo. Por lo tanto, esta situación está viva y no hace falta jugar. El resto de posiciones depende de quién tenga el turno. Empezamos por la más sencilla. Esta sería forma de T. Algunos dicen que puede ser un sombrero o una pirámide. El punto vital suele ser siempre en el centro. Ahí las negras no pueden hacer dos ojos. Si fuese turno de negras,
obviamente ahí punto vital y están vivas. Son también 4 puntos en forma de T y viven si tienen el turno. Aquí ya son 5 puntos en forma de cruz y solo viven si tienen el turno. Este sería el punto vital. Una vez más en el centro. Ahí el grupo negro no puede hacer ojos. Pasamos aquí, también son 5 puntos en forma de cochecito. Sería esta la cabina y este el morro del coche. Se le suele llamar así, cochecito. El punto vital, una vez más, en el centro. Y el grupo negro no tiene espacio para hacer ojos. Y el más difícil de ver, quizás, es este, porque aquí tenemos un espacio de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y a pesar de tener 6 puntos, si juegan las blancas, el negro no puede vivir. Una vez más, jugando en el centro. A esta posición se le suele llamar la del conejito, porque aquí tendríamos la cabeza y estas serían las orejas, y también se le suele llamar el jarrón. Este sería el recipiente y estas las asas. Es decir, que en esta posición, una vez más, el centro es punto vital. Al jugador principiante se le plantea a veces la duda de qué hacer cuando el adversario ha hecho un territorio más o menos grande. ¿Se puede entrar o no se puede entrar? Bueno, en este caso hay que valorar si la invasión sirve para algo. Ahí blanco no tiene espacio para, a su vez, hacer un grupo y vivir. El único sentido de entrar sería impedir que las negras hagan sus 2 ojos. En este caso, se puede decir que el negro vive, puede jugar así, y aunque blanco venga por ahí, ya rápidamente las negras han hecho un ojo y esas 2 piedras ya no hacen nada. Pero si el jugador principiante tiene dudas, puede comprobarlo. Entre jugadores principiantes se puede probar a ver cómo responde el adversario, si esto va a vivir o no va a vivir. Ya entre jugadores más avanzados, ahí ya no se mete una piedra porque se sabe que no se consigue nada, salvo como una amenaza de co. Aquí, si negro no contesta, puede haber cierto peligro de que las negras no consigan formar sus 2 ojos. En fin, todo esto ya se aprende con la práctica. Si el adversario pudiera entrar en uno de los 2 ojos capturando piedras, entonces ese ojo es un ojo falso. No es lo mismo un grupo con 2 ojos que un grupo con 2 puntos. Un grupo con 2 puntos no es suficiente para vivir. Con 3 puntos en el interior, un grupo puede vivir si se juega en el punto vital. Con 4 o más puntos en línea, el grupo vive sin necesidad de formar los 2 ojos, pero con 4 puntos en forma de cuadrado no se vive ni aun teniendo el turno para jugar. En el caso de la llamada forma del cochecito, 5 puntos no son suficientes para vivir. Tampoco bastan 6 puntos en la llamada forma del conejo o del jarrón. Para vivir en estos casos, si se tiene el turno, hay que jugar en el punto vital. Durante la partida puede llegar a ser necesario hacer los 2 ojos para que el grupo viva, o a veces basta con tener la posibilidad de hacerlos sin necesidad de incluir o poner ninguna piedra. A veces se produce una situación especial en la cual un grupo puede vivir sin tener 2 ojos.
es realmente una excepción y se llama seki. Vemos algunos ejemplos. Seki significa vida mutua. Dos grupos comparten libertades que ninguno de ellos puede ocupar sin morir. Por ello viven los dos. Ninguno de los dos grupos tiene dos ojos, pero si uno intenta matar al grupo del adversario, ocasiona su propia muerte. Uno de los atractivos del Go es que dos jugadores de diferente categoría o fuerza pueden jugar en condiciones de igualdad, mediante un sistema de ventajas o handicap. El jugador más fuerte concede al más débil un número de piedras antes de comenzar la partida para compensar la diferencia de fuerza. La máxima ventaja que se da son 9 piedras. Si jugase, por ejemplo, un 5Q con un 14Q, el 14Q recibiría de salida 9 piedras de ventaja como están colocadas aquí. Hay que destacar que la ventaja se da en la cuarta línea, no en la tercera. ¿Por qué? Porque en la tercera es más fácil hacer puntos y hacer grupos vivos. Y la cuarta línea, que se suele llamar la línea de la influencia, es la línea de fuerza, se da justamente para que el jugador más débil tenga más fuerza y compense la que le falta con respecto a su adversario. Se le da fuerza para que esté en condiciones de igualdad en la lucha, no para que se atrinchere y haga territorio más fácil. Es un detalle interesante. Las partidas con handicap suelen ser muy emocionantes, puesto que el jugador más fuerte a veces se ve en situaciones comprometidas a pesar de su mayor fuerza. Si la ventaja son 8 piedras, se quita la del centro. Si la ventaja son 7, se pone una así en el centro. Si son 6, se deja así. Si son 5, se pone así. Si son 4, así. Y si son 3, se deja la esquina superior derecha del jugador blanco libre. Otro de los atractivos del Go es su aspecto filosófico. De ahí que fuese practicado a lo largo de la historia por samuráis, monjes budistas, taoístas y la aristocracia en general. Con unas reglas de juego muy sencillas se alcanza un nivel de profundidad enorme y misterioso, lo cual puede ser una fuente de inspiración para la vida fuera del tablero. Y a pesar de la irrupción de la informática, de manera que las máquinas han alcanzado un alto nivel de juego, el Go sigue siendo una valiosa herramienta educativa, un buen deporte mental y, por supuesto, una extraordinaria alternativa de ocio.